Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 11 de agosto del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Salmo 1. Dado que la vida está llena de peligros, dificultades, enfermedades y muerte, si pudieras encontrar algo que te diera o que te prometiera alegría permanente, ¿lo aprovecharías? Si pudieras encontrar algo que te diera o que te prometiera satisfacción completa, seguridad verdadera, paz duradera, ¿lo aprovecharías? Si tu respuesta es sí, y no puedo imaginar otra, o cómo podría ser otra tu respuesta, entonces escucha atentamente el Salmo 1. En el Salmo 1, Dios no solo te dice lo que nos otorga la alegría permanente, sino que te muestra enfáticamente aquello que nos da alegría permanente y alegría duradera. Es la Biblia. Es su palabra santa, viva, activa y divinamente inspirada. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Dios empieza diciendo en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que... Y la palabra bienaventurado en este caso es categórica. En hebreo significa literalmente qué bendecido es aquel. Es la forma que tiene Dios de decirnos en voz sonora y sin rodeos: ¿quieres la respuesta a la vida más abundante y plena posible? ¿Quieres conocer el camino hacia la alegría duradera? Es este que te estoy a punto de describir. Este es el camino. Así es como funciona. Y fíjate, no hay una larga lista en el Salmo 1, solo hay un camino que funciona. Todos los demás caminos hacia la alegría o la felicidad perdurable son falsos, son embusteros, que engañan con falsas promesas y placeres. Pero el camino que Dios describe siempre cumple. ¿Quién es pues este al que Dios nos muestra en el Salmo 1? ¿Y cuál es ese camino que promete una alegría inagotable? Dice que es aquel que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Primero, Dios nos indica 3 cosas que esta persona no hace. Si va a encontrar gozo perdurable, estas son cosas que no hace. No anda en compañía de malvados, lo que significa que no se siente atraído o absorbido por las perspectivas u opiniones del mundo. Sus acciones no están influenciadas o dictadas por la popularidad o las tendencias. No cree todo lo que lee en internet o en las noticias o en los medios de comunicación. No se detiene a hablar con los pecadores.
lo que significa que no juguetea ni se involucra o participa en actividades que deshonran a Dios o alejan su corazón de Dios. Y no se sienta a conversar con blasfemos, lo que significa que no se mofa de la autoridad de la palabra de Dios, no se burla diciendo Dios dice. Lo toma siempre en serio, toma en serio la palabra de Dios y no le presta oídos a aquellos que se burlan de su palabra. Cuando leo esta lista, tengo que confesar vergonzosamente que bajo mi naturaleza pecaminosa, esta lista me describe y me condena. Soy culpable de hacer todo lo que esta persona del Salmo 1:1 no hace. Y tú debes estar sintiendo lo mismo, ¿verdad? Como resultado, no es de extrañar que seguido batallamos por encontrar una alegría duradera. Pero a través de la fe en Cristo, nuestro Salvador, hemos sido apartados de un punto de vista mundano que vive para el yo y se opone a Dios. Como dice aquí este versículo de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora concéntrate en lo que dice aquí Gálatas 2:20. ¿Qué hace esta diferencia en nuestras vidas? La palabra de Dios. No sabemos esto o experimentamos esto o creemos esto o vivimos esto sin la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que define nuestro propósito, lo que ordena nuestras prioridades y lo que moldea nuestra perspectiva en la vida. No olvidemos lo que es la palabra de Dios y lo que significa para nosotros. La Biblia no es meramente un libro, no es simplemente instrucción religiosa, no es meramente un documento teológico, no es meramente principios para una vida moral. La palabra de Dios es el lugar donde solo Él se nos revela y se nos ofrece literalmente. Presta atención a la siguiente recopilación de pasajes en las Sagradas Escrituras. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Romanos 4:25. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo que estas palabras nos proclaman es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. En ningún otro lugar podemos encontrar una alegría tan profunda. En ningún otro lugar podemos encontrar la satisfacción, el regocijo, la seguridad y la paz que nos dan estos pasajes bíblicos. En ningún otro lugar encontraremos la verdadera salvación. Bienaventurado aquel que se deleita en lo que proclaman estos pasajes bíblicos. Bienaventurado aquel que medita día y noche en lo que estos pasajes bíblicos prometen. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. En primer lugar, el versículo 3 no es una promesa de salud y riqueza donde si lees tu Biblia, tus problemas desaparecerán. No está prometiendo que no habrá pruebas ni problemas. Se refiere a que este es el resultado de estar en la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Permítame ilustrarlo con dos de las personas más prósperas de las que yo he sabido. Primeramente a Job. Job lo perdió todo, su familia, su sustento, su salud, y sin embargo, dijo, el Señor me dio y el Señor me quitó. ¿De dónde sacó fuerzas Job para tener una tranquilidad y alegría tan duraderas?
las encontró en el nombre del Señor, que es el único nombre que salva independientemente de las circunstancias. No se amargó en medio de las circunstancias de sufrimiento, sino que prosperó en la fe al aferrarse al Señor, incluso cuando luchaba por comprender su voluntad santa. ¿Os recuerda la historia de Pablo y Silas en Filipos? Después de haber sido torturados y azotados, arrojados en la cárcel y luego atados con grilletes, dice la Biblia en Hechos 16:25 que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿De dónde sacaron Pablo y Silas fuerzas para tener gozo, para cantar himnos? La encontraron en Jesucristo, su Salvador, a pesar de las circunstancias. No se amargaron mientras estaban encarcelados, sino que prosperaron en la fe, seguros de su salvación por la fe en Jesucristo. El Salmo 1, versículos 1 al 3, es una promesa de Dios. Puedes intentar otros caminos para encontrar la alegría, pero ninguno de ellos te llevará a la respuesta al pecado, a la respuesta del pecado, la respuesta de la muerte, y nada es tan duradero ni tan perdurable como la promesa de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la única promesa que hace que valga la pena vivir independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Incluso entonces es posible que digas: está bien, entiendo, pero ¿cómo hicieron las personas como Job, Pablo y Silas? Solo hay una manera: se deleitaban y meditaban día y noche en la palabra de Dios. La palabra de Dios era su combustible continuo. La escuchaban, la estudiaban, aprendían de ella, la digerían, reflexionaban sobre ella, la recordaban, se dedicaban a ella, la aplicaban y se apropiaban de ella en sus vidas. Como dijo Job: nunca me he apartado de sus mandamientos, sus palabras me son más preciadas que el pan de cada día. La palabra de Dios era la diferencia que definía sus vidas independientemente de las circunstancias. Tal vez hayas notado que no hemos hablado mucho de los versículos 5 y 6. Eso es a propósito, porque cualquier otro camino que uno tome para encontrar gozo es tan inútil como la paja. En lugar de prosperar, esa persona perece. Pero fíjate bien en las dos personas que Dios pone una al lado de la otra en el Salmo 1. Estas dos personas son la realidad fundamental de la vida. Así es como funciona. Oro para que seas movido por el Espíritu Santo a mantener la palabra de Dios como el centro de tu vida. Cuando lo hagas, Cristo será el centro de tu vida, y cuando Él sea el centro de tu vida encontrarás una alegría que perdura para siempre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.